Buenas, en esta ocasión les habla Carlos Alberto Carlos Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria de la Área Andina, ya en el 10º semestre, cursando como tal la materia de pavimentos. En esta ocasión vamos a analizar un caso de estudio en donde proponen una estructura de pavimento flexible en una vereda ubicada en las aguas de Ibirí. Pero antes de entrar en contexto con materia, con ese caso como tal, es importante definir una serie de parámetros que son de analizar, que son de mucho cuidado. El primero de esos parámetros es el módulo resiliente. El módulo resiliente es un parámetro que hay que saber entender porque como tal, hoy en día muchos autores tienden a confundirlo con el módulo dinámico y son dos parámetros totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Que el módulo resiliente es una fase del módulo dinámico. El módulo dinámico abarca el módulo resiliente. Antes de eso cabe resaltar también que podemos tener una misma mezcla asfáltica en un tramo como tal, pero ella va a tener un comportamiento diferente. A ver, me explico, coloquemos un ejemplo. Coloquemos de ejemplo la vía Valledupar-Manaure. Esa vía obviamente tiene tramos rectos y también tiene curvas. El módulo dinámico, al igual que el asfalto, se ve influenciado por la temperatura y se ve influenciado también por la frecuencia de carga. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente en los tramos rectos los autos van a ir a una mayor velocidad que en las curvas y obviamente se produce, como vemos, uno de los factores por los que esto se ve influenciado, que es la velocidad, en esta parte van a llegar a mayor velocidad y acá va a haber una reducción de la velocidad. En cuanto a la temperatura, obviamente no vamos a tener la misma temperatura acá en la ciudad de Valledupar que llegando al pueblo de Manaure. Entonces aquí vamos a tener una temperatura diferente que llegando acá al pueblo. Ya vemos que los dos parámetros varían, entonces es correcto afirmar que es posible tener una misma mezcla en un tramo, en X y tramo, que puede que sea la misma mezcla pero va a tener un comportamiento diferente porque estos factores como tal van a variar. Es como varían, obviamente hay un factor, van a tener un comportamiento diferente. Entrando en materia con lo que es el módulo resiliente, obviamente va correlacionado con la palabra resiliencia y llevándolo a otro aspecto, lo que significa la palabra resiliencia es sobreponerse a cualquier problema de la vida, a cualquier circunstancia difícil. Entonces, la definición, entrando en contexto del módulo resiliente de un material, no se va lejos de esa definición. ¿Por qué? Porque el módulo resiliente como tal es la capacidad de recuperarse que tiene un material a un esfuerzo. El módulo resiliente no es más que el esfuerzo aplicado sobre la deformación recuperable. Es lo que es el módulo resiliente. Entonces se dice que cuando un material tiene esa capacidad de recuperarse a un esfuerzo, tiene alta resiliencia. ¿Cómo se halla este parámetro? Digamos que este parámetro tiene dos formas de hallarse. Primero que todo, a través de correlaciones, a través de ensayos también. En cuanto a esas correlaciones, vamos a verlas más adelante. En el caso de estudio, pues tenemos unas correlaciones propuestas por la metodología de Shell. En ese caso se tiene en cuenta el módulo resiliente como tal del material del soporte. También se tiene en cuenta el espesor capa a capa como tal. En cambio, la metodología ASCO, como vamos a ver en el caso de estudio, tienen en cuenta otros parámetros, como es la condición o el estado de humedad del soporte, tienen en cuenta también el CBR y además de eso, tienen en cuenta el espesor como tal de la capa asfáltica. En cuanto a su comportamiento, digamos que el módulo resiliente tiene un comportamiento diferente tanto en los materiales granulares como en los materiales finos. ¿Qué pasa con los materiales granulares? Los materiales granulares, ellos sufren, por decirlo así, una condición o una etapa, ellos sufren un endurecimiento cuando se les aplica un esfuerzo. Es decir,
que los materiales granulares a mayor esfuerzo se produce un endurecimiento, y gracias a ese endurecimiento el módulo resiliente es mayor. Con los materiales finos es totalmente distinto, por lo que ellos, en vez de sufrir un endurecimiento, ellos sufren es un ablandamiento. Entonces, al aplicarle un mayor esfuerzo se va a producir un ablandamiento, y el módulo resiliente como tal va a ser menor. Existen una serie de parámetros o factores por los que se ve influenciado el módulo resiliente. Entre esos factores mencionamos lo que es la influencia de los esfuerzos, como le estaba mencionando ahorita, en los materiales granulares a mayor esfuerzo, mayor es el módulo de resiliencia, y en los materiales finos a mayor esfuerzo, el módulo de resiliencia es mucho menor. En cuanto al contenido de humedad, claramente cuando se le aplica una carga a un material, si es un material con baja permeabilidad, se va a producir como tal una disminución en la resistencia de dicho material. En la masa unitaria seca dice que cuando se determine esa masa unitaria seca, a través de la compactación el módulo resiliente va a ser mayor. En cuanto a la compactación, es necesario decir que cuando tú compactas un material que se encuentra con un contenido de humedad mayor al óptimo, el módulo resiliente va a ser menor. Cuando tú lo compactas y este material tiene un contenido de humedad menor al óptimo, el módulo resiliente va a ser mayor. Tenemos este parámetro que se llama la densidad. A mayor densidad va a haber mayor contacto grano a grano entre los materiales, va a haber un mayor, por decirlo así, confinamiento, entonces el módulo resiliente es mayor. Es de ahí donde nace la teoría que a mayor densidad, mayor es la resistencia, o sea, mayor es el módulo resiliente como tal. Bueno, en el caso de estudio, como les mencioné anteriormente, proponen una estructura de pavimento flexible. Pero antes de eso es importante conocer cómo se comporta esta estructura, los materiales que la componen. Vamos a entrar en materia un poco con eso. Entonces, un pavimento flexible está conformado por una capa de rodadura, una base granular, una subbase granular y la subrasante, que es el terreno ya natural, el terreno pues, que absorbe todas esas cargas del pavimento. La estructura del pavimento flexible como tal, ya les dije cómo estaba conformada, se ve afectada por unos esfuerzos tanto a compresión como a tensión. Miremos a ver cómo son esos tipos de esfuerzos. La capa fáltica se ve afectada por los esfuerzos de compresión y de tensión. Por lo tanto, puede fallar por agüellamiento y puede fallar por fatiga. Se dice que en estos tipos de pavimentos, cuando la capa fáltica sufre agüellamiento, sufre que es una deformación por la acumulación de esfuerzo, en este caso de la carga de tránsito, ya viene siendo un problema como tal de la mezcla fáltica, no tiene que ver nada con la estructura interna como tal. Y cuando falla por fatiga, ya de pronto sí hubo, por decirlo así, un mal proceso constructivo como tal en la estructura interna de las capas granulares. Aquí por los esfuerzos de compresión en la base granular sufre agüellamiento, en la subbase agüellamiento y en la subrasante también agüellamiento. Bueno, en ese orden de ideas acabamos de definir el módulo resiliente, que es la capacidad de respuesta de un material. Cabe resaltar que los pavimentos tienen un parámetro de respuesta, pero se le conoce o tienen un nombre diferente. En los pavimentos flexibles se le conoce como módulo resiliente, y en los pavimentos rígidos se le conoce como módulo de reacción. Bueno, entrando en contexto con el caso de estudio de la Jove Gripo, ellos proponen una estructura de pavimento flexible con una capa fáltica de 10 centímetros, una base granular de 20 centímetros y una subbase de 45 centímetros. Estimaron un tránsito de 1.5 por 10 a la 6, es equivalente porque no tenían
estudio como tal de esa zona. En cuanto al CBR, ellos hicieron 11 apiques, tuvieron en cuenta el suelo más representativo y obviamente pues diseñaron con el CBR menor para diseñar en la condición más crítica. En este caso fue de 4%. Para la región, para la vía, ellas lo califican como una región semihúmeda, según el manual de medios y altos volúmenes de tránsito. Las precipitaciones también las tuvieron en cuenta de 2000 milímetros al año. Y para el muslo resiliente, ellos utilizaron la metodología de Shell, en donde hace una correlación, que la ves acá, 100 por el CBR. El CBR viene siendo 4 y pues el módulo resiliente te da 400 kilogramos centímetros cuadrados. Para el módulo dinámico de las distintas capas granulares, en este caso el módulo dinámico de la subbase y de la base, esta metodología lo que hace es tener en cuenta el espesor capa a capa, o sea, el espesor de cada capa, y el módulo resiliente de donde está apoyado, o sea, el material de soporte. Es decir, que para el módulo de la subbase, ellos reemplazan el espesor de la subbase como tal, elevado a 0.45, por el módulo resiliente de la subrasante. Y con la base hicieron lo mismo, reemplazan el espesor de la base, que viene siendo 20 centímetros, pero acá estos valores se meten en milímetros, y por el módulo resiliente de la subbase, que es el material de soporte como tal, que vienen dando estos valores. Por lo tanto, nosotros el estado de humedad lo consideramos como húmedo. Vamos a analizar la misma estructura pero con otra metodología. La metodología que nosotros vamos a trabajar es la metodología ASPE. Entonces, empezamos con el módulo resiliente de nuestra subrasante. En este caso, en PSI son 5700 PSI. Acá se tiene en cuenta como tal un estado de esfuerzo. El estado de esfuerzo se ve influenciado por la condición de humedad, por decirlo así, de la saturación, el estado de humedad de la subrasante como tal y de lo que está por encima, o sea, el espesor como tal de la capa asfáltica, lo que está por encima del pavimento. Entramos en unas correlaciones que nos propone la ASTO en el manual, en donde pues determinamos que nuestro módulo resiliente está en el intervalo, en el valor está entre 3000 y 7500. Se tiene en cuenta también el espesor de la capa asfáltica que va, el espesor de nosotros es de 10 centímetros, quiere decir que está en el rango de 2 a 4 pulgadas. Como no encontramos el estado de esfuerzo una vez indicado, interpolamos y el valor de nosotros fue de 13. Para hallar el módulo dinámico de las capas granulares, es decir, de la base y de la subbase, hicimos lo siguiente: entramos a la correlación que encontramos en una tabla del manual, en donde entramos por la condición primeramente de humedad, por la condición de la subrasante. En nuestro caso, nosotros el estado fue húmedo, en donde nos da la fórmula. Acá reemplazamos pues el estado de esfuerzo, que va elevado a 0.6, y el módulo dinámico de la base fue este, 18.639. Para la subbase, tuvimos en cuenta también una tableta en donde correlacionan el espesor de la capa asfáltica. En este caso, el estado de esfuerzo va a ser diferente, va a ser de 7.5. Entramos a una correlación, también que nos presenta el manual, con la condición de humedad otra vez de la subrasante, en donde nos establece esto, que para hallar el módulo dinámico hay que multiplicar 5400 por el estado de esfuerzo elevado a 0.6 y me va a dar este valor. Comparando los valores del módulo dinámico que nos dan por esta metodología y la metodología de Shell que trabajó la empresa, nos damos cuenta que estos valores difieren en gran cantidad. Podemos decir que difieren por lo que, mirando acá como tal, el módulo dinámico de la base, acá nos dio mayor y en el de por ASTO nos dio un poco menor. Podemos decir que esta diferencia de resultados se presenta porque en una metodología, como les dije anteriormente, solo tienen en cuenta el espesor como tal de la capa, pero no tienen en cuenta la condición en la que se encuentra la subrasante, si es un estado húmedo o un estado seco. En nuestro caso sí se tiene en cuenta eso, porque el estado de esfuerzo, como les dije, está condicionado
con el estado de humedad como tal de la subrasante y lo que está por encima, es decir, la capa, el espesor de la capa fáltica. Entonces puede que acá la base o estos valores me estén dando diferentes, porque en la shell no se tiene en cuenta el espesor, o sea, no se tiene en cuenta ese papel como tal de disipación que está cumpliendo la capa asfáltica. Entonces, como ellos no lo tienen en cuenta, va a haber un mayor esfuerzo. Como no se tiene en cuenta ese papel de disipación, va a llegar a un mayor esfuerzo. Y a mayor esfuerzo, como dijimos anteriormente, el módulo como tal va a ser mayor. Ese es el análisis que nosotros hacemos comparando las dos estructuras como tal. También hay otra metodología que propone, encontramos en Higuera, que es relacionando unas variables, en este caso K1 y K2. Son variables también que dependen del estado de esfuerzo y también de la condición de humedad como tal de la subrasante. Entonces, ¿qué hicimos acá? Para tener los valores de K1 y K2, entramos en una correlación que encontramos en el manual con base a la condición de estado húmeda y obtuvimos el valor de K1 que es de 5000 y K2 de 0.5. Teta viene siendo el valor del estado de esfuerzo. Nos da un módulo dinámico para la base granular de 18,27 y lo mismo hicimos en la subbase granular. Entramos allá correlacionando para hallar el valor de K1 y de K2, reemplazando el estado de esfuerzo acá, y nos da un módulo dinámico de subbase granular de 13.000. También pues nos damos cuenta analizando que estos valores difieren, todos los valores difieren en cuanto a las metodologías, por lo que son metodologías, por decirlo así, un poco fuera de la realidad, por lo que se resuelven con correlaciones, o sea, de una manera un poco exacta. Aparte que hablando un poco de las variables de K1, las que propone pues ASCO son variables como tal típicas para sus materiales, y la de Quimbía son parámetros que relacionan en cuanto a los materiales de los suelos en Colombia, teniendo en cuenta el contenido de finos y otras características. Ese es el análisis que podemos hacer en cuanto a estas metodologías como tal y el caso llevado en las aguas de Quirico como tal. Cabe resaltar que estos resultados difieren también porque en unas de las metodologías pues tienen en cuenta como tal el espesor, ahí pues se tiene en cuenta una disipación como tal, y si se tiene en cuenta esa disipación obviamente va a haber un menor esfuerzo, sí, un menor esfuerzo. Se tiene en cuenta, en una se tiene en cuenta la condición de humedad de la subrasante, en otra solamente se tiene en cuenta el espesor como tal de la capa a capa. Y en otras se tienen en cuenta unos parámetros que van correlacionados con estas condiciones, pero son unos parámetros, por decir, no tan exactos, por decirlo así. Entonces, este fue el análisis que hicimos de nuestro proyecto. Muchas gracias.